Cada una de estas dos imágenes que son el fondo, que es verde, y esta imagen de respaldo que se encuentra en el sendero establecido, ellas son asignadas cada una a un visor y este visor acomodado para que la imagen quede en el centro del eje del plano cartesiano. En el caso del fondo, que es el color verde, la imagen se envía más atrás en el eje Z, garantizando así que no haya ninguna superposición. Si se dejara esto igual a 0 o si se borrara, lo que se tiene es una ubicación poco apropiada, porque entonces cuando el objeto tridimensional voluminoso aparezca, se va a traslapar con la imagen y va a haber desaparición del objeto tridimensional mientras se va detrás de la imagen, después vuelve y aparece con la imagen, etcétera. Entonces, este es un método en sí mismo porque él se presenta en todas las escenas, ya que todas las escenas van a tener fondo verde y todas las escenas van a tener una imagen de respaldo con las características de los productos. Ya después lo que viene es esta sentencia, este grupo de sentencias, que aquí se escapó realizar lo siguiente. Voy a hacerlo en vivo. Más adelante llegará el punto en que les explicaré que todas esas sentencias generadas acá arriba las agrupé en un método que se llama lanzar escena. Lo puedo poner acá y lo único que va a cambiar, perdón, iría aquí abajo porque hay que declarar primero el grupo. Y en vez de válvula, iría a presentación. Listo. Como hice un cambio, entonces vale la pena probarlo. Entonces voy a adelantarme a la ejecución final y mostrarle el provecho de esta variable privada. Si la pongo con valor de 2, todos los tiempos van a ajustarse, van a ejecutarse a ese tiempo. Si funcionó este cambio de reemplazar todas las sentencias, la imagen saldrá perfectamente, la imagen de presentación. Entonces ejecutemos. Todo salió perfecto. Cerremos para no perder la sorpresa. Entonces todo salió bien. Hice la presentación y es que este método lo que hace es agrupar una serie de acciones relacionadas con el escenario. Este es el método lanzar escena. Se presenta en todas y cada una de las escenas. Consiste en la toma del argumento principal llamado escenario, el grupo que nos interesa proyectar, en el cual va a estar el objeto tridimensional, las imágenes, etcétera, y una cadena que quedó con el nombre de válvula. Lo cual definitivamente no está bien, debe llamarse, bueno, no sé, nombre. Y aquí poner nombre. Probémoslo otra vez. Presentación, válvula, pulidora. Muy bien. Entonces, lo que hace es un objeto tipo scene, lo que determina el tamaño de la ventana, instanciar una cámara, darle las características XY a la cámara. Estos valores son para que la cámara en el eje X y en el eje Y queden de tal forma, correrla un poco a la izquierda y un poco hacia arriba para que el centro de la ventana quede
sólido con el 00 coordenado. A esa escena se le asigna la cámara y después al escenario se le asigna la escena. Se le asigna el nombre y se le da mostrar. Ahí es ya cuando uno como usuario puede ver la presentación. Esto sucede para todas las escenas. Digamos, con la escena de la presentación la hemos agrupado y precisamente digo que se lanzó perfectamente. Todas las operaciones de escenario y escena están agrupadas allá y funcionan. Ahora, la siguiente escena que viene es la número 1. Ya es cuando se tienen en cuenta los objetos tridimensionales. Entonces, lo primero que hay que hacer es instanciar, o más que instanciar, es convocar al objeto tridimensional que es de tipo nodo con esta librería que tiene Importer 3D, que nos ayuda a importar un objeto .bj. Entonces es lo que parece que hace es que obtiene el objeto, lo atrapa, lo carga y es capaz de convertirlo en nodo. Bueno, traté de buscar documentación de esta librería, no aparece por ningún lado, pero pues funciona bastante bien y ya con esto tenemos un nodo, un objeto nodo, que es nuestro elemento tridimensional, ya sea la pulidora, ya sea la broca, ya sea el árbol de Navidad, lo que sea. Entonces, lo siguiente es a este objeto aplicarle este método auxiliar que desarrollé para ubicarlo en escena. Él lo que hace es definirle una escala, qué tan grande o qué tan pequeño va a quedar a su tamaño original, definirle un tamaño en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Acá se corrió 180 unidades hacia la izquierda. Bueno, acá el método objeto se establece como sigue. Recibe el objeto, se define una escala en X, una escala en Y y una escala en Z, todas homogéneas, porque no nos interesa hacer el objeto más angosto o más alargado. Nos interesa es tener sus proporciones y simplemente hacer que agrande el tamaño. Y al objeto 3D se le toma la propiedad de traslado en X, en Y y en Z y se le asigna unas variables que se pasan como parámetros en ubicar objetos, en translate en X, en Y y en Z. Ya tenemos un objeto ubicado y ahora lo que vamos a hacer es este paso de poner las imágenes de fondo. En el fondo foto que es de color verde y la imagen de respaldo del producto. Una vez que tenemos al objeto, tenemos el visor de la imagen y el visor de fondo, se agrupan en una sola composición. Después de eso, lo que hacemos es tomar, esto se puede hacer antes o después, ya que estas dos funciones ya son las transformaciones visuales de los elementos y atacan directamente el objeto 3D al nodo. Entonces se declara la transformación que se ve con un objeto en sí mismo que recibe como parámetros cuánto dura y a quién va a modificar. En el caso de la rotación, cuando ya se define el objeto de transición de rotación, se le hace lo siguiente que englobe dentro de este método auxiliar rotar objeto. Al rotar objeto se toma esa transición de rotación y se le define cuántas veces va a suceder, desde qué ángulo hasta qué ángulo y alrededor de qué eje. Esa información viene dada por los parámetros y finalmente se ejecuta la transformación de rotación. Para esta escena número 1,
También se le atribuyó una transición de escala, que es la que hace que el objeto cambie de tamaño. Se define instanciando un nuevo objeto de transición de escala, de scale transition, y una duración que viene con la duración base estándar que se declara allá arriba en los campos privados. Y el objeto. La transición como tal de escala es según lo dicta este método auxiliar y es tomar la transformación y decirle que en X va de inicio a fin, que son valores de escala. Tanto X como Y como Z tienen como primer valor start y como último valor end. Y es porque no queremos deformar el objeto. Simplemente queremos agrandarlo. Finalmente se le da play. Esta es la lógica de todas las transformaciones. Y de hecho, este es el único bloquecito por el cual las escenas no son un solo método. Esto se presta para que las escenas sean un solo método. Este es el único bloquecito por el cual las escenas no son un solo método. Esto se presta para que las escenas sean un solo método al cual se le pase un parámetro de tipo string art, así como como los mains, con base en estos parámetros, definirles todas sus características, definirle la ubicación del modelo, definirle la ubicación de la imagen, definirle estos valores, sino que ya eso requiere mucho más abstracta el funcionamiento del programa y pues mucho más trabajo el que se necesita para que funcione. Por lo pronto, fue suficiente con definir métodos auxiliares para tener estos métodos. Bueno, repito, por lo pronto es suficiente definir métodos auxiliares para las transformaciones que no tienen esa verborrea gigante que nos complican. Acá solamente utilizamos métodos sencillitos aplicando buenas prácticas. Conseguir que todas las escenas sean un solo método parametrizado es cuestión de desarrollar una escena que incluya arreglos de información y se puede, sino que ya es parte, esto ya está armado y tendría que desarmarse muchos elementos que conforman el sistema, pero vale la pena tener en mente eso, porque esta repetición de la repetidera no es una buena práctica. Son más recomendadas opciones como estas: desenmarañar los métodos y sacar métodos auxiliares que den mayor legibilidad. Ahora, como vamos a ver, todos los demás métodos de aquí en adelante son sencillamente similares. La diferencia básicamente radica en las transformaciones. A algunos se les aplicó rotación-traslación, a otro tipo de rotación-traslación, a otros una escala y una rotación. Se le omitió la traslación y eso generó que cada uno de los objetos entrara de manera diferente a la escena. El resto todo es bastante estándar. Va a ser un llamado al objeto con nuestra función mágica importer 3D, una ubicación del objeto en escena con sus características propias, algunos a la izquierda, otros a la derecha, dependiendo en qué consiste la imagen de respaldo para no tapar los precios ni nada de eso. Después, un llamado a las imágenes, un agrupamiento del objeto y las imágenes. Después, el llamado de las transformaciones, que es lo que daría único a cada uno de estos objetos. Y finalmente, la escena. Si subimos aquí, nos vamos a dar cuenta que esto es igual
Ya una vez de que se tiene la estructura del framework, que consiste en escenas, escenarios, línea de tiempo, que la transformación es objetos, que tiene parámetros incluyendo al tiempo, incluyendo al objeto ubicación tridimensional, y que ejecutarlas es simplemente aplicar el método play